Nuestro primer tema de la mesa de políticos, hablamos del caso de la señora o la jovencita Sudiska Konanki. Han pasado ya 2 semanas de la desaparición de esta turista. Cerca de 300 personas participan en la búsqueda por aire, mar y tierra de la joven desaparecida con el uso de drones, equipos de alta tecnología, lanchas y buzos. Se sumaron unidades de jet ski, lo que hace suponer que la búsqueda se intensifica, además de la intervención y presencia de importantes figuras e instituciones estadounidenses y locales también. Quiero preguntarles a nuestra mesa de políticos qué opinan de la imagen del país, si esto podría haberse afectado, y además, la actividad turística, y además si podríamos analizar la inversión en recursos e interés en la búsqueda de esta turista versus lo que se hace cuando se pierde una persona en República Dominicana. Bienvenidos a Yuri, a Benny y a Javier. ¿Cómo están? Muy bien. Excelentemente bien. Y mejor estar con ustedes en el día de hoy. Gracias a los tres que sacan el tiempo para venir. El caso de la turista, ¿qué opinas, Yuri? Bueno, yo pienso que el caso evidentemente tiene un matiz mucho más problemático en torno a la búsqueda de una solución inmediata por precisamente el hecho de que se trata de una turista desaparecida y que la persona de interés, uno no podría decir principal sospechoso, pero la persona de interés, como se cataloga en los Estados Unidos, es también un estadounidense. Por lo que el involucramiento por parte de la embajada es fundamental dentro de todo este proceso, a pesar de las de los diversos interrogatorios que se han realizado hacia el joven Joshua. Independientemente de esto, pues se tiene que salvaguardar la integridad de este joven, y aunque se le ha retenido el pasaporte, luego de 2 semanas los plazos legales están venciendo para poder ser sometido ante la justicia. Evidentemente, en términos jurídicos, cuando no hay arma homicida, cuando no hay cuerpo del delito o cuando no hay cadáver, es muy difícil usted poder someter a una persona o acusarlo de un hecho cierto, porque no hay evidencia suficiente para que eso ocurra. Y yo pienso que eso también ha sido un tranque dentro del proceso, porque ralentiza cualquier acción que pueda tomar el Ministerio Público en torno a esta situación. Benny. Bueno, realmente un hecho que ha llamado la atención de toda la comunidad internacional, de alguna manera el país también. Efectivamente, este tipo de casos hay un protocolo establecido donde las instituciones que tienen que ver con la promoción y demás, en este caso el Ministerio de Turismo, no improvisa, sino que se aplica ese protocolo, y como se trata de un tema de desaparición y demás, entonces el Ministerio Público encabeza toda la investigación y se ha determinado una mesa de trabajo interinstitucional donde la vocería la lleva la Policía Nacional, es lo que se ha acordado, y hasta cierto punto lo que se espera es, como un proceso de investigación en desarrollo, esperar mayores detalles para poder irlo dando a la población a nivel general. El Ministerio de Turismo y las entidades también que tienen que ver con la investigación se han reunido con los familiares de la joven, familiares del joven también que se vincula, igual también de las demás personas que estaban vinculadas ahí, también han estado en reuniones para sacar información y tener datos específicos, pero todo esto va de mano de la justicia, por lo cual yo siempre trato de este tipo de eventos esperar un poco más, mayores detalles antes de emitir cualquier opinión, porque todo lo caerá en el campo de la especulación. Claro que sí. Y como se dice cuando estudié Derecho, muchas veces uno escuchaba como un cliché, y se dice en los medios, que esperar el curso de investigaciones para no afectarla mismo. Es que la verdad, cualquier opinión de cualquier sector con vinculación, ya sea gobierno, ya sea del Poder Judicial, ya sea del Poder Investigativo, puede afectar la situación que más adelante pueda pasar. Y como decía Yuri, el hecho de ser 2 turistas involucrados en la situación, efectivamente eso puede dar mucho más magnitud. Sin embargo, hemos tenido casos en mucho tiempo parecidos, y eso, no solamente aquí, en la Ribera Maya, pasa en la parte mediterránea, pasa en donde hay turismo, porque efectivamente esa afluencia de tantas personas, donde tú tienes más de 11 millones de personas visitando el país, hay casos que se dan, porque es natural, la naturaleza humana de generar conflictos, de tener diferencias, o llámese como se llame. Entonces, reitero que el trato se le ha dado al hecho en cooperación internacional, en colaboración internacional,
con entidades norteamericanas y eso, es el que conlleva el protocolo establecido para tales fines. Bueno, en este caso ya vamos rumbo a 2 semanas, ¿no? En el que, en primer lugar, creo que como país no tuvimos un manejo correcto en cuanto a lo mediático. De todas partes del mundo el tema tomó la primera palestra y se expresaron temas en diarios de importancia y de relevancia de países a nivel mundial y salieron a relucir diversos aspectos. Uno de ellos, el tema relacionado a un apagón que ocurrió durante las horas antes al evento realizado, y un diario pues circuló que el país vivía una crisis eléctrica. Bueno, no está tan distante de la realidad, es la realidad, pero no era el hecho per se que ocurrió en ese lugar, en el hotel, sino que fue una falla eléctrica interior del hotel, por lo que hemos dejado que mediáticamente a nivel internacional pues no sea favorable. Y es un tema que tenemos que cuidar para el buen desarrollo del turismo del país. Creo que el Ministerio de Turismo específicamente no accionó correctamente en cuanto a esto. Pero sí, como dice Beni, es un tema que está bajo investigación y que tenemos que esperar. Cualquier cosa ya respecto al hecho sería hacer supuestos que no está correcto en este tema, y más que es un tema tan conocido actualmente a nivel internacional. Vemos todo un despliegue que no lo vemos para otros casos como de desaparecidos que hemos tenido en el país, por lo que sería bueno que podamos quedarnos con prácticas realizadas en este hecho que ha acontecido, para también aplicarlo a nuestros nacionales y poderle dar el mismo rango de importancia, aunque no tengan la misma impacto para el país. ¿Qué piensan ustedes de las opiniones que han tenido algunos ciudadanos respecto de que se debería hacer en la misma operación o demostrar un poco más de empeño cuando se pierden dominicanos? Aquí hemos tenido niños perdidos que aún no han aparecido, donde se han tenido rastros, informaciones de la familia y simplemente no se están buscando. Tenemos personas adultas, ancianos, ciudadanos de todas las edades, madres que dejaron hijos huérfanos porque no se sabe dónde ellas están y nadie las está buscando. Sí. Bueno, yo puedo hablar de un caso muy particular del que viví cuando dirigía los modelos de Naciones Unidas en el Ministerio de Educación. Un joven promesa de este país llamado Anauri Castillo desapareció. Él era un joven que participaba en los modelos y era uno ya de los egresados y guías de los modelos de Naciones Unidas. Recuerdo que en plena pandemia, en mayo del año 2020, al enterarnos de la noticia, aproximadamente 22 o 23 de mayo del 2020, nosotros salimos hacia donde Anauri vivía, cercano a la autopista de las Américas, y recorrimos todo ese territorio, inclusive llegamos al destacamento de La Caleta, buscando algún tipo de indicio que nos pudiera decir a nosotros en dónde él se encontraba. En ese momento había dejado sus pertenencias en su casa, su teléfono móvil, presentaba una ruta cotidiana que nosotros también la recorrimos para ver si tal vez él se encontraba en algún punto de esa ruta. Y bueno, los esfuerzos fueron insignificantes por parte nuestra, Yulisa, y hasta el sol de hoy, ya pues 5 años después, Anauri todavía no aparece. Pero nadie lo está buscando. Pero nadie lo está buscando, y la verdad es que nadie lo buscó. Nosotros hicimos bastantes esfuerzos, visitamos sectores de Santo Domingo Este, hicimos una concentración frente al Faro A Colón, ahí en un área abierta para que se visibilizara esta situación, y como quiera no fue posible, por lo que ojalá que las autoridades tengan mayor desempeño cuando se trata de la desaparición física de jóvenes, de personas que realmente le agregan valor a la sociedad dominicana, pero que no tienen la suficiente importancia o la connotación, como sí lo tiene este caso en específico, como para que se desplieguen los esfuerzos necesarios en su búsqueda. Ojalá que el Estado pueda actuar de manera sistematizada, como lo está haciendo ahora en cada uno de estos casos. Sabemos que son muchos casos, las desapariciones son cotidianas y que lamentablemente no hay recursos necesarios que tal vez den abasto para la búsqueda efectiva de estas desapariciones. Pero ha aparecido recursos para esta desaparición. Pero para esta específicamente lo ha hecho, por eso digo, por la connotación internacional que tiene esta situación. Y como decía Javier, parecería que la importancia de la vida de los dominicanos tiene menos valía o cuantía
que lo que tendría la de un turista, pero todos sabemos lo que significa que un turista esté perdido en la República Dominicana y la connotación que eso puede tener en términos internacionales, por lo que yo no trato aquí de ser mezquino al momento de comparar o intentar hacer una comparación tan absurda como lo que vale una vida, ¿no? Pero sí creo que es importante que las autoridades muestren esta misma responsabilidad y desempeño cuando un dominicano o una dominicana desaparece. Pero si hay que tener un valor económico para que te busquen, los dominicanos pagan impuestos también. Eso debería ser motivo suficiente para que te salgan a buscar, ¿no? Pero la prensa extranjera no habla de ellos. Ese es el tema es la connotación que está teniendo y la repercusión que está teniendo para el país, porque la prensa extranjera está tocando el tema y resaltan temas negativos de nuestro país, como que no hay seguridad, que hay crisis de energía, etcétera, etcétera, y eso puede tener una repercusión para nuestro turismo. Yo creo que hay que ponerle más atención al tema y creo que las estadísticas hablan. En los últimos años ha aumentado mucho la cantidad de dominicanos desaparecidos, por ende entonces ese departamento de investigación debió de haber aumentado en números y en trabajo. Y hemos visto cómo hay todo un despliegue amplio y grandísimo de todos los estamentos del Estado a los fines, cosa que no es así cuando se presenta para un ciudadano dominicano. De las cosas a resaltar es lo insuficiente que es este departamento en la dirección a cargo de la Policía Nacional, que apenas tienen un número ínfimo de agentes dedicados a ello, por lo que es insuficiente para la desaparición. A mí de manera particular me llama la atención algo, y es que en los últimos años veo un gran número de desaparecidos jóvenes y en buen estado físico. Por lo que eso es un tema que tiene que llamar la atención y nosotros como Estado no podemos vivir de espalda a las cosas que acontecen. Si aumenta el número de desaparecidos, tenemos que prestarle atención a ello. Tenemos que ver el porqué. Si tenemos que ver los puntos en comunes, el que haya personas jóvenes y en buen estado de salud nos tiene que llamar la atención al respecto. Claro. Y que jamás, el tráfico de órganos. Y que jamás vuelven a aparecer y que jamás vemos ningún rastro sobre ellos. Evidentemente que el tema puede ser de tráfico de órganos. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a ello. Es un tema importante y complejo. Efectivamente, cuando me tocó estar cerca de la explosión de San Cristóbal, viví el tema de desaparecidos. O sea, todavía hay personas que no han sido identificadas, que no tienen todavía rastro de que, ¿verdad? Se dice que estaban ahí ese día y desaparecieron. Pero el primer paso que siempre veo es un poco tal vez de manejar un procedimiento adecuado. Hablé de protocolos, pero entonces procedimiento en cuanto a la policía y la justicia y el Ministerio Público, diríamos, porque es la primera fase para cualquier proceso. Recuerdo que la gente iba a solicitar la búsqueda, pero había pasado por la policía. Entonces, a veces puede haber una diferencia, y creo que había un cuadro de lo que dice la policía, lo que dice el Ministerio Público, de cantidad de personas con desaparecidos que no concatenan. ¿Cuándo declaramos a una persona desaparecida? Entonces, hay que definirlo. Se supone que debe ser que hay una persona vinculada, un familiar cercano, que establece que hay una ausencia de la persona, porque también hay que hablar de la ausente. Correcto. La ausencia, y entonces esa ausencia provoca una desaparición. Entonces, debe dar parte a la policía, debe la policía entonces apoderar al Ministerio Público para su investigación. Entonces, pienso que tal vez hay que fortalecer el procedimiento de esa etapa y también posterior. Recuerden que el mismo proceso ese que hablo de San Cristóbal, se emitió incluso una ley que acogió que las personas que se declararon desaparecidas en ese entorno definitivamente se dé el trato como personas fallecidas para poder emitir acta de defunción. Entonces, esto es más complejo. Para los trámites legales. Correcto, esto es más complejo, así es. Esto es más complejo de lo que uno piensa, porque un desaparecido tiene posiblemente hijos, tiene pensión, tiene bienes, tiene derecho adquirido. Entonces, ¿cómo lo reclama la familia si no está declarado? Legalmente no tiene cómo presentar. El proceso de desaparición es casi 5 años que dura, entonces es mucho más lejos del tema. Entonces, es más allá, como decía Javier, como decía Yuri, que hay que entrar en una discusión de no solamente el por qué, porque eso es muy preocupante, ¿verdad? Claro. Es lo muy importante, pero después también qué pasa cuando ya son declarados desaparecidos, o cuándo lo declaramos, o cómo lo hacemos. Entonces, el Estado Dominicano tiene que abocarse a un proceso más claro y más amplio y más ágil, diríamos. Y cuando digo amplio, no de más tiempo, sino de mayor profundidad. Y yo creo que este momento lo que está pasando es, como todo dicho en la mesa,
que al está vinculado a personas del exterior, tiene una participación de fuerzas externas que han entendido que su nacional tiene que dar apoyo para lograr cualquier información, ya sea en una dirección u otra sobre este tema. Entonces, pienso que tal vez lamentables casos nos dan entonces alerta a nosotros poder hacer los ajustes internos para poder lograr ser efectivos en este tipo de situación. ¿Qué opinan de la salida del mensaje de la vicepresidenta Raquel Peña, cambiando de tema, que le gustaría subir las escalinatas como presidenta de la República? Yo creo que sería una gran presidenta de la República, a juzgar por cómo ha sido su paso por la vicepresidencia y cómo se ha manejado. Yo siento que ella ha sido mucho conejo de Bugs Bunny, que donde quiera que algo no funciona le toca a ella. Que no ha sido su culpa, pero le ha tocado trabajar quizás mucho más de lo que le ha tocado a los vicepresidentes en el pasado. Pero ella, de una manera quizás muy sutil, muy delicada, ha dicho, bueno, me tocó ser vicerrectora de la Ucamaima y yo no lo pedí, no lo soñé. Me tocó una cantidad de cosas y cosas que yo no había pedido. Me tocó ser vicepresidenta sin habérmelo propuesto. Sin embargo, sí me gustaría ser presidenta, ¿por qué no? ¿Cómo se mueve el ajedrez? Vamos a ver lo que dijo la vicepresidenta. ¿Tú soñaste con ser vicepresidenta de la República? Digo, no. Esa pregunta que tú me haces, ¿tú sueñas con subir las escalinatas como presidenta de la República? Sí. Iba a decir que no. La gente pensaba que ella iba a decir no, porque por el preámbulo de la pregunta, pero dijo que sí. Por favor, el escenario. Y bueno, ahora sí se pusieron los huevos a chele. ¿Cómo va a ser esto? No, la verdad que esa declaración de la vicepresidenta la recibe el país con beneplácito, porque ella es una gran dama, una gran profesional académica y ha demostrado del Estado Dominicano, del gobierno central, su gran capacidad de gestión, de articulación, porque como tú decías, en el pasado los vicepresidentes eran acompañantes o hasta cierto punto, sin menospreciar, taponeros, diríamos, o sea, la ausencia del presidente, asumen o lo que sea. Bueno, en años anteriores, Margarita fue una gran vicepresidenta. Excelente. Milagros Ortiz Bosch fue una gran vicepresidenta. No, claro, pero fíjate que, claro, Margarita tenía un capítulo muy importante. Jaime David Fernández fue buen vicepresidente. Ellos tenían un capítulo establecido. Rafael Alburquerque. También fue un gran Pero déjeme para no caer en el campo de solamente de las resaltar solo a la vicepresidenta, sino que el modelo del presidente no le ha dado un tema específico solamente al vicepresidente o en coyuntura, sino que ha ampliado más el espectro de la vicepresidencia y el tema Bugs Bunny, más que eso, es que el gobierno se organizó por gabinetes y ahí le ha tocado presidir. Ahí es que está la diferencia en cuanto a los otros gobiernos. Presidir la gabinete, sí, porque eso permite seguimiento día a día, no un tema suelto y dejarlo y se tener que rendir cuenta en ellos. Incluso estamos trabajando porque se creen otros gabinetes más, porque al final permite aglutinar instituciones que son afines en temas estratégicos del país y que no ande cada quien por su lado. Entonces, efectivamente, eso ayuda. Porque yo digo, ok, ella le da muchos temas y el complejo Bugs Bunny, tú dices, pero el presidente toca todos los temas del país. Entonces, si el presidente lo toca, también puede tocarlo ella. Igual, otro funcionario puede tener... Pero no era como se hacía en el pasado. No, correcto, le daban un tema y ya. Correcto, a eso me refiero. Y eso entonces ha demostrado capacidad. Evidentemente también al ser mujer ayuda mucho el proceso de empoderamiento de la mujer, participación política, tener una nueva opción, si de ser así. Ahora, hasta ahora se han quedado declaraciones. Hay que pasar tal vez a la práctica, aunque no están los plazos abiertos de ley. Bueno, es que se están dividiendo los equipos, ya había como que mandó una seña, ¿no? Tiene que hacer acciones en ese sentido y efectivamente yo creo que solo gana el país con una propuesta como la de Raquel Peña. O sea, que podríamos decir que hay buenos candidatos, aspirantes a candidatos. No, bastante. Yo creo que este es el mejor momento donde los supuestos presidenciables, por decir alguna palabra, no solo del partido de gobierno, tienen buen perfil. O sea, hay buena propuesta. Hay muchos aspirantes, lo que hay que ver a cuánto aspiran. Porque una cosa es usted aspirar a una posición, otra cosa es que la sociedad aspira a que usted ocupe esa posición. La vicepresidenta dice que sueña con subir las escalinatas del Palacio con la banda presidencial, pero diría Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños son. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, ¿cierto? Para eso... Pero si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Bueno, pero eso es muy distinto, ¿no? Para eso la vicepresidenta tiene que
trillar un camino político que hasta ahora no ha hecho. ¿Y a qué me refiero? Lo primero es que la gente relacionaba la incursión en la política de Raquel Peña al vínculo con el grupo de Hipólito Mejía. Un vínculo que probablemente se ha ido, digamos que no rompiendo, pero distanciando, porque vemos a la vicepresidenta mucho más cercana a los criterios de Luis Abinader que a los criterios de Hipólito Mejía. Sabiendo también que Carolina Mejía, hija de Hipólito, es una contendora a la posición que ella sueña. Pero por otro lado, Benny señalaba un tema de los gabinetes. Yo conocí a doña Raquel cuando era directivo del Comité Estudiante de Derecho de la Pucamaima. Ella era, como tú señalabas, vicerrectora administrativa. Una extraordinaria mujer, una gran persona. Pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las políticas públicas, los tres principales gabinetes que a ella le ha tocado presidir no necesariamente están en capacidad de mostrar buenos resultados. ¿Qué son? El sector eléctrico, con las mayores pérdidas históricas de la República Dominicana. Pero no depende de ella, ¿no? Obviamente, tal vez no es la responsabilidad Correcto. al unísono de la vicepresidenta, pero Fuera hay que más recordar que ella es, digamos, la cabeza. Y todo esto lo digo, Benny, advirtiendo ataques que se podrían generar también hacia ella. Pero también fueran malas pérdidas si el evidente no hace su tarea y esas cosas. Bien, correcto. Pero en segundo lugar tenemos el gabinete educativo. La verdad es que Mucho avance. Muy pocos avances, por no el decir sistema que, de transporte fue ahí que salió. que todos han tenido, que todos han sido retrocesos. El sistema de transporte fue ahí que salió, que eso es... El y sistema acabo de transporte... de incorporar el sistema- 50 autobuses accesibles ahora. El sistema de transporte para la escuela. se amplió y muy bien 70 que se escuelas de liceo a politécnico. Pero estamos de acuerdo, pero el presidente mucho de la más. República, por ejemplo, y todos sabemos que los datos señalan que hay un déficit en las aulas. El presidente de la República dice que ha construido más de 1.300 aulas, Claro. cuando el gobierno anterior le construyó 26.000. Entonces, en 8 años, y el presidente ya lleva 5, por lo que debería acercarse La inserción a laboral esa meta. educativa es mayor ahora, inserción. No, no hay deserción. No, por el contrario, la deserción es más alta. No se ha podido, se salvó el año escolar de la pandemia. No, recuerda. entonces no se Por ha la podido vida. lograr que la deserción escolar baje a los niveles que había en pandemia. No se ha podido lograr. Hay De una hecho, exención. en los primeros grados, la deserción aumenta prácticamente. Mejoramos los índices a un PISA también, 17%. Los Hay índices muchos PISA, temas los índices importantes. PISA, hay que recordar que eso que señaló el presidente, Benny, No, el presidente no, ellos lo publicaron. Perdón, pero el presidente en su alocución, en la rendición de Lo cuentas del estableció, año pasado, lo hizo estableció. referencia Sí, claro, a la sí. evaluación que hizo PISA en el año 2022. Pero esa fue la última evaluación que hizo PISA, refiriéndose a la evaluación prepandemia. ¿Por qué? Porque hasta el año 2022, cuando PISA hizo la evaluación, no se habían abierto las escuelas en la República Dominicana, no se podía evaluar. Desde distancia no. Esa evaluación, si tú ves... Hubo año escolar 2021. si tú ves la ficha técnica, aunque sea si tú ves la ficha técnica, remota. si ves la ficha técnica de PISA, te das cuenta que es una evaluación prepandémica, porque prepandemia, Sí, la evaluación previa de PISA fue en el año Un 2018. tema sistémico, Mira, no es entonces, gobierno, tampoco no atribuye a gobierno, un bien. tema general también. Y luego en el ámbito de la salud también estuvo intentando gestionar el tema medioambiental. El manejo de la cuando pandemia ocurrió. fue excelente por ella. Ahí encabezaba por los fines de semana y días con turno recibiendo la vacuna, recibiendo los pero todo eso fueron gestiones realizadas previa a la llegada del Pero ¿cómo va a PRM. ser? Sí, Por la gestión de Dios. la Si a vacuna, nosotros- claro que sí. No, porque aprobaron primero Dominicana en otros países que estaban en lista de espera por la acercamiento. Por de la los países. gestión que tuvo el gobierno del PLD con China, Eso, claro. bueno, un tema- Entonces, pero bueno, bien, qué bueno que pudimos salir bien del tema de la pandemia, es un esfuerzo Había que nacional. ejecutarla. Es Te un voy a dar esfuerzo- el beneficio de la duda que fue ahí. Es un esfuerzo Pero la nacional. ejecución fue sin problemas, o sea, fue sin trauma. Efectivamente. Dos, tres, pero cuatro, esos gabinetes tienen amplios cuestionamientos. No, pero, Y ella debe advertir pero no eso. por el gabinete. Debe Sí, advertirlo. no puede ser por temas aislados que pasan alrededor Yo de creo. temas que son muy sensibles, perdón, Javier, Pero para no la dejan, nación. no dejan de ocurrir, Benny. Entonces la gente Pero- que puede pero- pensar, pero- se puede construir una narrativa pero sobre el ello. gabinete no, o sea, hay cosas que el gabinete sí ejecuta porque son temas que fueron fuera del Estado dominicano. O sea, la pandemia fue un hecho que no estaba depositado en el presupuesto nacional. Pero no- hay una no. estructura que diga atención a pandemia. Pero no creas. Ahora, el día a día de la ejecución de esos temas ya cae en la institución
que debe responder. Pero lo que te digo es que Un tema de planificación, que no crea estructura. que mi observación No, yo sé que no, yo sé que no. es una crítica abierta, sino una mira, advertencia a lo que puede ocurrir. Yo creo que la vicepresidenta Raquel Peña goza de una buena valoración personal. Es una persona de valor que viene de una carrera universitaria, goza de buena valoración personal. Hay que establecer que sus vinculaciones políticas estaban en principio con el presidente Hipólito Mejía. Y según va avanzando el tiempo, se va distanciando políticamente de esta corriente a lo interno de este partido y se le ve más cerca del presidente Abinader. Por lo que políticamente también esto trae otro nuevo ingrediente a ese partido, a destiempo, que se está todo haciendo un despliegue de campañas presidenciales a destiempo, descuidando la gestión gubernamental, No solo descuidando la gestión gubernamental, la oposición anda en la calle con calle abierta. y dedicándose totalmente a un tema de las candidaturas presidenciales. Desde otros puntos también he hecho críticas a la propia oposición, que también lo ha hecho, pero no es el tema al respecto. Estamos hablando de la salida de la vice. En este caso, pero ha sido bien. En este caso, así es bueno. En este caso, la vicepresidenta. No, estoy acomodando las cosas como. La vicepresidenta, que dirige 3 gabinetes, a mí me gustaría que ella soñara y lograra la mejora simplemente de los 3 gabinetes que ella dirige. Educación, en la que hemos retrocedido. Salud, en la que hemos retrocedido. Nuestros hospitales están, todos sabemos, en las condiciones empeorado totalmente. Y la otra es el sistema energético, que también está básicamente en la quiebra, según han dicho diversas personalidades de este sector, inclusive en la última semana, y que los ciudadanos reciben constantemente apagones, aumento de los costos, y que hemos tenido que pagar 3 veces las pérdidas energéticas. Pero a mí me gustaría que solo ella soñara y lograra la mejora de esos 3 aspectos. Tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos, ¿es justo hacerle preguntas de resultado a doña Raquel cuando han pasado tanto gobierno y no han resuelto el tema de salud? Cuando tres temas sistémicos históricos. El sistema de educación se ha convertido en un sistema de incluso ha ido mejorando. Lo que pasa es que y cuando la promesa de mejora de energía vienen de gobierno en gobierno desde el año 1930. Que vendieron la sede, la recuperaron. Pero la es justo hacerle lo que pasa es esa que pregunta a lo ella. que pasa es que en esos Y está dentro de su potestad resolver eso es los otra cosa, 3 temas de más importancia del país. Yo Bueno, creo que pero yo pienso que no también... estamos La verdad que está cuadrando ya para atacar. Ella es parte del gobierno y dirige los gabinetes. No, lo que pasa es que usted, como funcionario público responsable, tiene que saber hasta dónde aguanta su capacidad. Entonces, justo no sería tampoco que una pero persona... a ella no le dijeron resuélvalo, le pero dijeron que gestione el gabinete. Pero ¿no? que una persona, pero que una persona se responsabilice de la gestión de un gabinete, sabiendo que tal vez no es que no tenga la capacidad gerencial, pero el tiempo ni siquiera le da porque tiene 2 otros que tiene que resolver. Pero, es que Yuri, hay que ir con la discusión. Ahora, sí creo que es justo. Yuri, la discusión se yo reduce. no la estoy responsabilizando a pero ella. que se reduce a que una persona tiene que ser monotemático en el Estado Dominicano. Y no es así. No, el Estado es pero es que transversal, el Estado tampoco, es lineal. tampoco, sí, eso va a organizar agenda pero todo es por, y capacidad pero todo es por de momento. trabajo. Tú que eres un buen gestor, Benny, sabes pero no. que tú tienes que ir gestionando proyecto por proyecto. Estoy de acuerdo. Tú no gestionas 200 proyectos juntos, porque no vas a lograr, como dicen los ingleses, deliver. Tú no vas a poder entregar el resultado. Rendición de cuentas. Podríamos decir que si no, como son 3 temas estructurales de Estado, una capacidad increíble de no se han asumirlo, solucionado, pero no se han profundizado. Correcto, en la crisis correcto. también. Y además, Se ha además, Yulisa, profundizado. la capacidad de quisiera, ella y la responsabilidad de asumir esos temas. Cualquier otro te rehuye, diríamos. Pero señores, que las pérdidas pasen de 498 millones de dólares a 1.700 millones de dólares. El tema es ese, que en la gestión, el tema es ese, que en la gestión de este gobierno, esos temas han empeorado. O vamos a ver. Hubo recortes. Vamos a negar, permíteme, mi estimado Benny. Vamos a negar que en el sistema energético hemos retrocedido. O el que tengamos que pagar 3 veces más pérdidas y que las pérdidas hayan aumentado.
que la ciudadanía reciba más apagones y pague más. No es un retroceso. Pregunto Javier, yo. Javier, Entonces, en lo que términos pasa de es que esos eso son tres es aspectos de los innegable. cuales, en términos de permíteme, intervienen venir otros factores, permíteme para cerrar. el dólar, TV combustible, Independientemente, mucho estamos tema. para darles respuestas a la gente y No, pero así es soluciones fácil. y crear Así es bienestar fácil. para ¿Y la en 20, gente. ¿Y en 20 años se hicieron? Es que, No me digas ahí es eso. que está el Bueno, tema. voy a volver a eso. Con Pero, Punta pero, Catalina permíteme sí, claro que responderte. sí. Claro, Puedes claro que volver a sí. lo que tú quieras. Se Ahora, lo que satisfizo es la innegable, demanda. Se Financiando satisfizo la demanda. proyectos con dinero, ¿verdad? Que está en cuestionamiento. No hablemos de ese tema. Lo que es Claro, innegable de la es- venta de energía por Bueno, detrás. permítame puede- cerrar, se por puede favor. hablar. Yo Permítame no cerrar. sabía que ustedes se iban a motivar tanto con la salida Lo de que es doña Raquel, innegable, ¿eh? Increíble. Caramba. La pasión que genera. Qué la No, no, música. no, no, Lo que es no, no, innegable no es es lo por siguiente. ella, es por los Mira, sectores que estamos hablando. Lo que es Ellos innegable es lo siguiente. En esos tres aspectos. Como volvamos a hablar de ella. Pero permíteme, estimado. Está bien. En esos tres aspectos no teníamos no habíamos hecho los logros que nos Yo creo merecemos que esa como pregunta hay país. que hacérsela al presidente de la República. Ahora bien, no podemos negar que en esos tres aspectos Él íbamos a confía ser plenamente mejor. en ella. Pero es que ella es parte del gobierno, hay que preguntársela al PRM Pero completo. no se pensaba en hacerle esas preguntas antes de que ella dijera A que todo el podía gobierno. ser Correcto. No, A todo el sí gobierno. se han Ellos hecho. se daban cuenta. No, no, trabajan no, a así. todo el sí se han- gobierno. Sí se han Sí, hecho. se Lo la han que hecho. pasa, no, lo que pasa es A todo el gobierno. que lamentablemente en este Nos sorprendió. No, no, no. No esperaban ellos que la salida iba a ser con tanto impacto. Ella no, no. viene saliendo de hace rato. No, lo que desde pasa es que en inauguró este el traje país, en Santiago, ahí se vio. sí, lo que pasa es que en este país se ha caído en un buenismo que la gente no se atreve a cuestionar. Que no. No se atreve a Con un cuestionar. foro público son las redes sociales. No, ¿Qué pero, pasa, pero Yuri? eso, las redes Las sociales tendencias informan tanto como de más. desinforman. Y eso todo el mundo Bueno, lo sabe. pero es un foro público. Tenemos que lo hacer sabe. una pausa que va a Es ser un foro breve. público. Cariños Muy bien, a doña Raquel. que Todo finalice. ello la quieren, doña Raquel. Así Esa es, cosa. sí, Que tiene hayan una dicho- buena valoración personal. Eso es verdad. Eso sin duda. Una cosa no tiene que ver con En la este, otra. en este programa no se habla mal de doña Raquel. No, no.